Hola, hola, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar y necesitamos un molde que tenga capacidad mínima de 1 litro. Este lo vamos a aceitar. Yo lo voy a hacer primero por acá con una brochita para poder cubrir bien todos los detallitos que trae y luego con la ayuda de una servilleta termino de esparcir. Lo llevamos al congelador por 10 minutos. Vamos a necesitar 250 mililitros de yogur o una taza, 3 sobres de gelatina de 40 gramos cada uno. Tengo frutos rojos, 2 sobrecitos y un sobrecito de fresa. Estos ingredientes son para el caso de la gelatina rosada con rojo. Vamos a comenzar con la preparación y necesitamos que el contenido de uno de los sobres lo tengamos reservado en un recipiente aparte. Ahora, para preparar la gelatina de fresa, esta la vamos a preparar con el yogur de fresa, ¿verdad? Para que tengan los mismos sabores. Necesitamos entonces tener por acá listo el yogur. Este estaba frío, estaba en la nevera. Y vamos a calentar una taza de agua o 250 mililitros. Apenas llegó a hervir, me la traje para acá, para este recipiente. Y vamos a disolver la gelatina de fresa. Yo voy a preparar este sobre con las indicaciones que me da el fabricante, que me dice una taza de agua caliente más una fría, pero adicional le voy a agregar 1,5 cucharadas de gelatina de frutos rojos. Este es el sobrecito que habíamos reservado, la cucharita es de media, por eso estoy utilizando 3 medidas. Y vamos a disolverlo perfectamente, asegúrate de que se disuelva en su totalidad, porque al final te voy a mostrar algunos errores que podemos tener en la elaboración. Y también te voy a ir haciendo sugerencias para que puedas realizar esta gelatina muy bien. Una de ellas es que utilices un recipiente así de grande y una espátula o una herramienta de silicón preferiblemente, para que tú puedas ir disolviendo y haciendo presión contra las paredes de la taza en este caso, y eso ayuda a que se disuelva. Por lo menos acá yo estoy en clima frío y cuesta un poco que todos esos granitos logren disolverse. Ya que se haya disuelto en su totalidad la gelatina, que lo hayas comprobado, le vas a agregar la taza de yogur. Esta taza va a sustituir la taza de agua fría que nos pedía el fabricante, para obtener de esta manera una gelatina de yogur o con sabor a yogur. Vamos a mezclar muy bien estas dos preparaciones que tenemos acá, para luego verterla sobre el molde. Esta sí no la vamos a dejar enfriar tanto, solo un poco, que le baje un poquito la temperatura caliente. Como el yogur estaba frío, se va a enfriar más rápido. Y ahora le vamos a verter así con mucho cuidado. Acabamos de sacar el molde del congelador y colocamos la gelatina. Ahora la vamos a llevar a refrigeración. Mira que no hay ningún grumito allí adentro. Y esperemos que cuaje. Una vez haya cuajado, yo la dejé cuajar en su totalidad, me tomó aproximadamente 2 horas para que esté así de durita. Yo la voy a comenzar a despegar. Y esto lo voy a hacer porque yo quiero agregar la siguiente gelatina, quiero agregarla y que entre por debajo de esta. Si tú no lo quieres hacer así, solamente la vas a dejar como estaba y cuando prepares la otra gelatina, que lo vamos a hacer en estos momentos, la agregas encima y listo. Para esta gelatina sí la vamos a hacer como el fabricante, con agua fría y caliente. Le agregué el sobre de frutos rojos, ahora la 1,5 cucharadas restante que tenía por ahí de gelatina. La disolvemos muy bien nuevamente para luego agregarle la taza de agua fría. Ok, mira, ¿ves? Hasta que no estén disueltos esos granitos, tú no vas a dejar de disolver. Ahora ya vamos con el agua fría y esta sí debemos esperar a que se enfríe a temperatura ambiente lo más posible, porque si la vertemos sobre la otra aún caliente nos las va a derretir. Mientras tanto voy a llevar aquella a la nevera mientras esta se enfría. Y si te estás preguntando por qué yo utilicé 1,5 cucharadas de gelatina adicional, esto lo estoy haciendo para no utilizar gelatina sin sabor y lograr que la gelatina me quede firme, me quede con buena consistencia, que la podamos desmoldar con facilidad. Por acá yo voy a reservar unas 2,5 cucharadas de la gelatina roja que acabo de preparar, pero esto lo voy a hacer porque el molde, como trae un corazoncito, yo luego que la desmolde lo quiero rellenar, pero este es completamente opcional y si vas a utilizar este molde, porque esta gelatina la puedes hacer en un molde redondo perfectamente. Ahora, ya que se enfrió la gelatina que acabo de preparar, vamos a levantar esta. Yo te recomiendo humedecerte las manos un poco para que se te haga más fácil y no se te vaya a romper. Esto hay que hacerlo cuidadosamente. Acá la cámara está un poquito aumentada en velocidad para no hacerte el video tan largo, pero esto se hace con cuidado, poco a poco, tus manos humedecidas, y vas a levantar acá por una esquinita y agregar poco a poco
y la mayor cantidad que puedas de gelatina por esa abertura que hiciste allí, y como ya la habías despegado por abajo, entonces ella va a llegar a flotar en algún momento. Sin embargo, como en esta combinación la gelatina de agua es menos pesada, ella no va a crear una capa gruesa. Caso contrario va a ocurrir si hacemos las dos de yogur, que te lo voy a mostrar más adelante. Ella te va a quedar de esta manera, completita. Allí ella está flotando un poco. El tiempo de refrigeración puede ser mínimo unas 4, 5, 6 horas. Yo la dejé casi que 13 horas porque terminé esto como a las 6 de la tarde y lo estaba desmoldando a las 7 de la mañana. Para desmoldar te vas a humedecer igual la palma de tus manos o las yemas de tus dedos y poco a poco vas a comenzar a desprender. También te recomiendo colocar el molde en posición vertical para que el aire vaya entrando y eso facilite que se vaya desprendiendo de las paredes del molde. Recuerda que lo habíamos engrasado, eso también nos ayuda. Y para este molde en particular no sería tan necesario porque él tiene una tapa que a lo que tú la giras y la quitas entra el aire y se despega. Pero si lo estás haciendo en un molde redondo, sí vas a necesitar hacer estos pasos, de hacerlo con cuidadito antes de colocar la tapa para dar la vuelta. Sujetamos con fuerza y firmeza tanto el plato bandeja como el molde y le damos la vuelta en un solo movimiento como acabas de ver. Y fíjate que aquí sin quitar la tapa ella salió completita. Así nos va a quedar, así se ve. De verdad que se ve muy bonita, queda bien firme. Ahora, más adelante la vamos a cortar. Y por acá yo estoy rellenando el corazoncito, solamente llevé a derretir la gelatina que había reservado porque sí se cuajó, aunque no la refrigeré. Acá hace bastante frío. Y bueno, relleno el corazón y yo lo voy a llevar a refrigerar otro ratico solo para que el corazón cuaje y ahora sí lo vamos a ver. Y bueno, quiero que me cuentes qué te parece, si te gusta cómo se ve esta gelatina. El sabor es delicioso, de verdad que la gelatina de frutos rojos es de mis preferidas. Con el yogur, con la fresa, queda súper recomendado. Me gustaría que lo hagas y lo pruebes, la consistencia está genial. Y lo vamos a ver más adelante porque antes te voy a mostrar esta gelatina que está acá. En el caso de estas gelatinas, las dos están preparadas con yogur, es decir, una taza de agua muy caliente más una taza de yogur fría. Entonces, las dos tienen la misma densidad y eso hace que se encapsule la que tú colocas primero, para que te quede con esta forma que tú estás viendo acá. La consistencia también queda buenísima, entonces tú decidirás cuál de las dos opciones está mejor para ti. En el caso de esta combinación, el sabor es gelatina de cereza con yogur de fresa para la gelatina rosada y la verde es gelatina de limón con yogur de uva, pero predominó el sabor de la gelatina de limón. Ahora estamos viendo la gelatina por arriba. Este es uno de los detalles que yo quería comentarte para que no cometas ese tipo de errores. Debes disolver completamente la gelatina, que tú no veas nada de grumitos, porque si no, a pesar de que la gelatina cuaja, fíjate cómo quedan por allí todos esos granitos si tú no lo disuelves completamente. Otro detalle sería que para este tipo de molde que trae la tapita, acá se nos presenta un problema, y es que cuando agregamos la primera gelatina, ella se mete por lo que es el borde de la tapita, y cuando nosotros la despegamos para agregar la otra, ese borde a veces se desprende y queda por allí en alguna parte de la gelatina y se nota la diferencia. Se nota la diferencia de que está un pedacito sobre la gelatina de adentro. Incluso en la verde no, en la roja, en la que hicimos de primero. Allí se ven unos pequeños detallitos de pedacitos de gelatina que se desprendieron allá arriba del corazón. Ya por aquí voy a probar esta. Y otro detalle con este molde es que al tú despegarla y cuando agregas la otra, se puede girar un poquito la rosada que estaba de primero, la de yogur, y entonces pierde la forma. En este caso allí se ve en la punta de mi corazón que no se ve la esquinita bien definida como en la verde porque se movió un poquito. Entonces bueno, ten en cuenta todos estos detalles a la hora de elaborar la gelatina y cuéntame qué tal te pareció a ti. Gracias por haberme acompañado, te invito a suscribirte si aún no lo haces, déjame un comentario diciéndome si te gustó y un like. También te invito a ver esta receta, por aquí te está apareciendo la tarjetita, toca en ella. Chao.